Este ejercicio que estamos presentando, que bien mis compañeros del área, Geno y el profesor Juan José me hicieron favor de hacer una introducción. Mañosamente hicimos 3 presentaciones para aventarnos 1 hora y entonces trabajar todo lo que es el acondicionamiento físico, que se merece un simposio nuevo, como el que ya hicimos hace algún tiempo. Entonces, en este trabajo, en el trabajo que yo les presento, titulado Las adecuaciones curriculares del programa Acondicionamiento Físico durante el confinamiento, una estrategia docente en crecimiento, lo que pretendemos acercar a ustedes es esta nueva estructuración, esta nueva configuración que logramos a partir de los videos de UNAM Acondicionamiento Físico en la página y de cómo esto permeó, cómo lo han percibido los profesores. Es, desde el punto de vista pedagógico, pues el primer acercamiento a la sistematización que estamos haciendo en el camino, ¿no? Porque seguimos en pandemia, seguimos con la variante a mitad del alfabeto griego, entonces pues seguimos trabajando, está complicado que regresemos a la parte presencial y pues tendremos que encontrar estrategias para combinar las actividades. Voy a comenzar. ¿Cuál le pongo? Ahí está. Bien, esta es la agenda que les presento para el trabajo. Primero vamos a hablar del impacto de la pandemia y la percepción del profesorado acerca de la educación. También vamos a hablar directamente ya de las adecuaciones curriculares y la incorporación de la tecnología. Vamos a hacer como la parte final, los alcances del programa Acondicionamiento Físico en tu casa y pues al final ya presento las conclusiones de este trabajo. Primero les quiero mostrar, no sé a cuál dirigir, me voy a agarrar a esta pantalla. Les quiero mostrar, bueno, algunas de las condiciones, problemáticas, necesidades e intereses, integración didáctica y la evaluación previo y durante la pandemia. Es importante que yo les comente en este momento que trabajamos el durante porque todavía hoy, todavía mañana, estos días, vamos a seguir transmitiendo en vivo desde UNAM Acondicionamiento Físico, síganos. Y todavía estamos trabajando bajo este programa y este ciclo que mencionaba hace ratito el profesor Juan José, ciclo anual en 2 periodos semestrales que vamos a estar trabajando. Y en ello encontramos que, como lo llamaba el profesor Gerardo González, el salón verde, el salón de clases verde, pues se convirtió en el comedor de la casa o se convirtió en mi cuarto, al ladito de mi cama, con un tapete que apenas si cabe. Estas dificultades pues fueron no solo de quienes nos estaban viendo, sino de los profesores. Algunos profesores tuvieron que quitar el comedor de su casa para poder grabar dentro de ella, ¿no? Entonces esto habla de la gran dificultad que representó. Entonces, en cuanto a las condiciones, tenemos el acceso a las condiciones. Decíamos, pasamos del espacio verde, de las islas, de la pista de calentamiento, del frontón cerrado, a un espacio reducido, chiquito para trabajar. Estamos hablando de alumnos y de profesores. También la estructura de apoyo para los profesores, pues de pronto nos dijeron, nos vamos a ir 15 días, regresamos, no se preocupen, y el profe se fue pues con su mochila y su agua, no se llevó tapetes, no se llevó pues todo el material que tenemos a disposición durante todas las actividades que realizamos. En cuanto a la concepción y la valoración del trabajo en línea o con las tecnologías de la información, pues la mayoría de los profesores el trabajo era netamente presencial, ¿no? Utilizábamos a lo mejor el reloj digital para medir pulsaciones, para medir distancias, para medir como instrumento de medición, pero no tenía un recurso más allá de la tecnología y también hay que decirlo, todos tenemos cierta resistencia al uso y al manejo de las tecnologías, porque es nuevo y todo lo nuevo nos asusta, entonces tendríamos que empezar a incorporar o buscar esas estrategias. Esto nos trae varias problemáticas, la problemática logística y la problemática técnico-pedagógica. A nivel logística, ya decíamos, los espacios, la profesora Geno me ayudó un poquito con esa introducción, el desconocimiento de los recursos, los espacios, el miedo, el alcance de los dispositivos que utilizamos, etcétera. Y en cuanto a lo técnico-pedagógico es el cómo. ¿Cómo hago que mi clase que le estoy corrigiendo personalmente así de no, Juanito, pon la pierna así, flexiónala a la derecha, flexiona a la izquierda? ¿Cómo hago que el otro tenga esa interacción conmigo? Esa es una de las dificultades. ¿Cómo
cómo hago los conteos mientras hago el ejercicio, cómo, etcétera. O sea, un montón de cómo que no sabíamos cómo resolver. Los cómo que no sabíamos cómo. En cuanto a las interacciones didácticas, pues tenemos los tipos de intercambio, ya decíamos, los recursos y las herramientas digitales, no sé cómo hacerlo, no sé con qué hacerlo, y las dificultades para interactuar, ¿no? Tenemos una pantalla, estamos trabajando frente a una pantalla, frente a un escritorio, y de pronto los alumnos nos comentan, ya hice la clase, pues sí, pero no te vi, ¿no? Ya hice tantas repeticiones, ahí dijeron que hiciéramos 20, pero yo hice 45. Bien, soy el mejor, ¿no? Entonces, todas estas dificultades de interacción, de poder corregir, pues también traían cierta problemática. En cuanto a las necesidades e intereses de los profesores de formación, pues notamos hasta ese momento que nos hacía falta una cultura digital más sólida y más fuerte, en general, ¿no? Para todos. No teníamos una experiencia previa en el uso de la educación en línea o a distancia. Tal vez habríamos tomado un curso personal como de formación o actualización, pero nosotros haberlo dado era difícil. Incluso para toda la universidad en enfoque global, esto era como una modalidad de educación, más no la herramienta total, ¿no? En cuanto a la trayectoria y valoración de la formación continua, pues también los profesores decían como que esto no me puede pasar, ¿no? No hablo solo de acondicionamiento físico, sino como de todas las áreas. Es como que yo no podría dar clase en línea porque mi trabajo es en campo, ¿no? Y terminamos trabajando en línea. Y la expectativa de los profesores en cuanto a la integración de las tecnologías, pues era baja o casi nula, ¿no? No pensábamos que íbamos a llegar a esto, pero la tecnología pues empezó a tomar terreno, empezó a ganar terreno entre nosotros y fue una de las condicionantes para que pudiéramos seguir realizando nuestro trabajo. A partir de ello, y bueno, bajo este concepto, el estudio que realizamos o el objetivo de este estudio fue indagar del aspecto cualitativo entre los profesores que dieron la clase en la página de UNAM Acondicionamiento Físico, bajo esta sencilla pregunta, muy sencilla, pero era casi un ensayo para mí que tuve el gusto de leer todos sus testimonios. Era un ejercicio bastante reflexivo e incluso del corazón. Hablaban mucho de lo que para ellos significó esta transición. La pregunta fue, ¿cuál fue su experiencia, situaciones y procesos a las que adaptaron durante la transición de las clases presenciales a posiciones remotas? Entonces podían contar anécdotas, podían contar la dificultad, por ahí algunas lecturas hablan con groserías de la desesperación que nos causaba que pasa el señor del gas mientras estoy haciendo mis conteos, o que tocan a la puerta, o que estoy grabando y se me acaba la pila, ¿no? Entonces, esta frustración, esta necesidad de no saber cómo editar un video, cómo poner una imagen, etcétera. Bueno, ahí cada uno cuenta su experiencia y es muy enriquecedora. A lo mejor por ahí podríamos hacer una publicación no solo de AFG, sino de todas las áreas, porque todos hemos pasado por esto. Y el ejercicio pues arrojó la propuesta que yo traigo sobre adecuaciones metodológicas en 6 vertientes, son 6 adecuaciones principales. Y antes de ello, pues les quiero decir que es una adecuación metodológica en el carácter pedagógico. Y bueno, se entiende como adecuación metodológica a todo este conjunto de modificaciones que son realizadas en los contenidos, en los indicadores de logro, en las actividades, metodologías y evaluación que se realizan para atender las dificultades de enseñanza, aprendizaje y comunicación. Que cabe señalar que este aspecto fue implícito porque, les digo, estamos trabajando durante todo el proceso y el profesor no se va a sentar a decir, bueno, voy a trabajar estas adecuaciones metodológicas de tal manera que lo incorpore así y así, sino que se van dando implícitas y a partir de los testimonios que recogí de todos los profesores de acondicionamiento físico fue como llegamos a desarrollar estas metodologías. La primera, hablamos de las metodologías de la enseñanza y en ellas pues abordamos la cuestión de contenidos, criterios y procedimientos evaluativos y las actividades. Aquí pues como ya les mencionaban hace ratito, tuvimos que ver cómo lo organizábamos de nuevo en varias reuniones de Zoom en las que teníamos discusiones acaloradas de cuál era la forma más viable para hacer llegar la información y la formación a los estudiantes.
Buscábamos ahí también cómo vamos a evaluarlos, cómo vamos a saber que nos están viendo, y empezamos a buscar nosotros mismos, a decir cómo se usa Facebook, porque yo solo subo mi foto de portada, subo mi foto de perfil, le doy like a mi amigo y le comento yo voy a la fiesta, pero ¿y qué más podemos hacer con eso, no? Entonces, bueno, en cuanto a las metodologías de la enseñanza era encontrar cómo realizarlo. En cuanto a las actividades de aprendizaje, anteriormente cada profesor se organizaba en su clase y cada grupo tiene características específicas. Por ejemplo, los grupos de 3 a 5 de la tarde, más o menos, tienen como alumnos no son estudiantes, son los trabajadores que están en su hora de comer. Entonces no son los jóvenes de 18 a 25, sino los señores ahí somos señores, los que somos más grandes, de 30 en adelante, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Lo que no sucede, por ejemplo, con los grupos matutinos, que son los alumnos que van cuando tienen horas libres, ¿no? Entonces, lo teníamos que poner todos esos grupos en una sola clase. Y entonces, desde la experiencia de cada profesor, pues iba a ser completamente distinto el tipo de actividades, ¿no? Dices, bueno, pues yo doy la clase así, más tranquila, más sencilla, porque mis alumnos son la secretaria que estuvo sentada 6 horas, ¿no? Y viene y come, viene un ratito y se va. Y el otro dice, no, mi alumno es el alumno de 19, 20 años que va llegando y es lo primero que va a hacer en el día. Entonces, decidir cuáles eran los momentos y los lugares a los cuales se iban a aplicar, pues era la dificultad principal. Y otra es en cuanto a la organización del espacio escolar. Esto ya no era la escuela, ya no era el campus universitario, ahora era la casa. Y ahí les pongo algunas fotitos. La mayoría, el profesor Ajeno, aún con el adorno y la ofrenda a un lado, dio clase, ¿no? Ahí está. Ahí traigo mi apuntador ahorita. Ahí está. La profesora Ajeno ahí con su ofrenda. Acá tuvimos que quitar cuadros y paredes, de las paredes, y tuvimos también una discusión acerca de si le debíamos decir a la gente que despejara la pared, ¿no? De su casa. Y es que decíamos, es que si tienes lleno todo pegado a las paredes y tú necesitas una pared para hacer banco, le tienes que decir a la gente que haga banco en la pared, ¿no? Y, o sea, parecía tan sencillo, pero a la vez nos costó mucho, mucho trabajo desarrollar estas actividades. También en cuanto a las otras 3 metodologías, estamos hablando de materiales didácticos, es decir, qué les vamos a enseñar y qué es lo que ellos van a utilizar. Y entonces agarramos el garrafón del cloro, el banco, la reja del refresco, en la diapositiva anterior estaba la mesa del comedor, estaba la silla del comedor, y nosotros lo hicimos y usamos los mismos elementos. El profesor Gerardo tiene ahí el tendedero, ¿no? Es un lazo de tendedero con el que está trabajando, para que los alumnos también vieran que todo esto se puede utilizar, que hacer ejercicio no implica venir o ir al gimnasio, porque además no podíamos hacerlo, sino que podíamos trabajar desde esa perspectiva. Y en cuanto, bueno, eso es en cuanto a los materiales didácticos. En cuanto a los bloques de contenido, pues ahí les pongo uno de los programas que hicimos como difusión, tal vez no se alcanza a ver bien. Súper. Y entonces, lo que intentábamos con estos programas es lo que hablaba hace ratito la profesora Ajeno, de manejar la información en forma progresiva. Nosotros dábamos de lunes a viernes, damos clases, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, y todos los días hay una capacidad física diferente que está progresivamente organizada o generando esta curva de entrenamiento que permita que tengas esfuerzo, relajación, y te prepare para la siguiente semana, ¿no? Entonces, así se buscaba que se hicieran y cada semana se publicaba este cartel para que todos supieran qué podían hacer. Precisamente porque no teníamos un público claro o cautivo claro, entonces tendríamos que hacer este ejercicio. Y en cuanto a la evaluación, que es la foto que pongo aquí abajito y que hacíamos presencialmente, pues se acabó, ¿no? Tuvimos que eliminarla por completo, no hicimos evaluaciones físicas el año pasado ni este, y no, el año pasado sí hicimos una y ya, fue la única. Y tuvimos que pues pasarnos solo a los comentarios de Facebook, a las dudas que nos enviaban vía Messenger,
a las dudas que enviaban vía WhatsApp con sus profesores por grupo de acondicionamiento físico, y es ahí donde limitamos nuestra investigación. Y ahí les pongo una foto de nuestra feliz junta. Pues la pasábamos súper bien todos los viernes, nos la pasamos todos los viernes decidiendo el orden y la progresión de las clases, no solo de, pues mañana te toca a ti y a ver qué pones, ¿no? Sino organizarnos que de tal manera que pudieran tener esta adecuación curricular. Ay, bueno. A partir de todo esto, bueno, pues, ¿qué se logró? Encontramos ya a niveles estadísticos, pues grandes avances, ¿no? De entrada, les pongo ahí la estadística final o los conteos finales. Esta información la bajamos además, les decía, tuvimos que aprender a utilizar la plataforma de Facebook, y resulta que tiene un programita, una aplicación que se llama Creator Studio, que nos permite identificar estadísticamente las poblaciones con las que estamos trabajando. Ahí se ve muy pequeñito y las cantidades, los porcentajes son muy bajos, bueno, muy chiquitos me refiero, pero les voy a leer las cantidades, me voy a voltear. Pero no me van a oír. Esto es metodológico también. Bueno, los datos que les presento aquí son del 26 de junio, que iniciamos a transmitir en la página de UNAM Acondicionamiento Físico, de 2020, al 26 de noviembre o 26 de noviembre de este año. Entonces, más o menos un año. Estuvimos trabajando y en total transmitimos 328 videos publicados que pueden visitar y que se quedan grabados para que la gente los pueda ver a lo largo de la semana, mes, año, día. 58,122 personas nos estuvieron viendo en vivo, es decir, mientras pasaba la clase, mientras dábamos la clase, y más de 1 millón, no voy a decir todo el número, nos estuvieron viendo después en sesiones asíncronas, ¿no? Entonces quiere decir que, como mencionaban hace ratito, hubo un crecimiento exponencial de la gente que estuvo asistiendo y estuvo participando en el programa. Cabe aclarar o mencionar que nosotros no participamos en el set de Deporte UNAM, que también tiene transmisiones en vivo y está trabajando de lunes a viernes y una barra muy completa también, debido a que tuvimos ciertas dificultades en cuanto a contagios propios y familiares de la pandemia ya tan mencionada aquí. También había mucho miedo, había mucha incertidumbre y todo eso pues afectó en la decisión de toda el área de no participar. Sin embargo, seguimos trabajando, ¿no? Les mostré también en esta gráfica, en este pastel, muestro que más del 70% de la población nos veía aquí en la Ciudad de México. Y en el área metropolitana, pues porcentajes más bajitos. Y como bien mencionaba la profesora Geno, encontramos, bueno, dentro de la estadística también se muestra gente que nos ve desde Francia, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Países Bajos. La semana pasada estaba revisando y había un porcentaje así chiquitito de Kenia. No sé cómo llegamos a Kenia, pero llegamos. Este es muy interesante este acercamiento. Y por último, hicimos una estadística también de Creator Studio, la sacamos de ahí, es el porcentaje de participación de la página de Facebook de UNAM, Acondicionamiento Físico, entre hombres y mujeres. El 67% son mujeres y el 33% son hombres. Y pues como pueden ver ahí en las barras, las edades que más nos acompañan, es que quiero señalar y hablar al mismo tiempo y pues no se puede. Estamos acá, entre los 25 y los 34 años es la población que más nos está viendo, y en menor porcentaje, pues los menores de 13 a 17 y los mayores de 60 y más. Creemos que esto tiene que ver, también habría que hacer un estudio, en caso de los 13 a los 17, con la cuestión de que la universidad, el campus universitario, acondicionamiento físico, solo se da en Ciudad Universitaria, no se da en prepas y CCHs, entonces pues podría ser una de las causales, aunque es motivo de otro estudio. Y también la estadística se arroja de 13 en adelante porque pues Facebook admite solo personas mayores de 13 años, ¿no? Y de 65 y más,
queremos pensar también que es por la brecha generacional, ¿no? Muchas personas de estas edades no cuentan con la aplicación de Facebook o no la utilizan o solo ven ciertas cosas, entonces no hacen este acercamiento. También es un tema de otra investigación. Y bueno, hasta ahí sería como los alcances y los porcentajes del trabajo que hemos hecho como en la aplicación y a lo que hemos llegado hasta ahora. Les quiero pedir, como conclusión, bueno, ahí se las manejo todas. Los docentes han trabajado arduamente en la consolidación de un programa FG que supere el distanciamiento social. Hemos hecho mucho trabajo de crecimiento, de revisión, de análisis. Incluso tuvimos que estudiar mucho más los conceptos para poder aplicarlos y también cuidar qué decíamos frente a la cámara, ¿no? Porque no podemos decir cardio porque el cardio no existe, sino resistencia aeróbica, ¿no? Y utilizar conceptos unificados que permitieran pues que pudiéramos dar mayor y mejor información a quien nos estaba viendo. También encontramos que la construcción y aplicación de las adecuaciones curriculares, que son más innovadoras, más interesantes y contextualizadas para los alumnos, pues es un proceso permanente. No es que nos haya surgido ahora, o más bien no surgió ahora, pero se tiene que quedar, es un proceso que llegó para quedarse y que pues se puede ampliar a la mayoría de las poblaciones y sectores de la universidad y del deporte universitario. También como conclusión, la práctica de ejercicio físico favorece valores tales como el autocuidado, la disciplina, la superación personal, el respeto, el uso inteligente del tiempo libre y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Entonces, sea vía presencial, contigua o vía remota, estamos tratando de trabajar en ello y también pues se vislumbran nuevas actividades o nuevos acercamientos para hacer estas investigaciones y apuntar ahora la mirada hacia los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué ejercicios han hecho? ¿Cómo lo pueden desarrollar? ¿Por qué nos siguen o por qué no nos siguen? Todas estas causalidades, poderlas trabajar y poderlas desarrollar en un proyecto de investigación más consolidado y más firme. Y bueno, esta perspectiva de trabajo remoto nos presenta un espacio de intervención, investigación, innovación y horizontes de oportunidad para el cambio y renovación de las prácticas educativas. Como bien mencionaban hace ratito, estamos en una educación 3.0, pero no podemos dejar que los estudiantes hagan todo el trabajo, sino que nosotros tenemos que hacer trabajo de dirección y trabajo de corrección de trayectorias, y eso es quizá lo que nos hace falta. ¿Tengo tiempo aún? Bien, aquí hay un código QR, ustedes lo pueden escanear, saquen sus celulares y escaneen el código QR. Es un ejercicio muy sencillo y sí, rápido porque Valentín me está correteando. La misma pregunta que aparece ahí es la pregunta que ustedes van a encontrar y les permite que ingresen 3 palabras. Este ejercicio yo se lo pedí que lo realizaran a algunos profesores de acondicionamiento físico y a algunos alumnos de acondicionamiento físico. La aplicación que utilicé se llama Mentimeter y nos permite revisar o generar gráficas o generar cuadros de texto, etcétera, a partir de las palabras clave. El algoritmo lo que permite es que ustedes encuentren los niveles de frecuencia de las palabras que utilicemos. Este solo es un ejemplo de lo que podemos o no podemos hacer a partir de esta información y esto lo están haciendo ustedes en tiempo real, yo lo puedo descargar después, puedo ver cuántas personas participaron, cuántas entradas hay y a partir de ello generar estas imágenes que les voy a presentar a continuación. ¿Ya todos listos? Voy a dar 2 segundos más. Y aparece algo como esto, ¿no? A mí me genera esta información. Se supone que el algoritmo pone en la palabra más grande la que se repitió más veces, ¿no? Entonces, se repitió aprendizaje, se repitió más aburrido, enriquecedor, ahorro, miedo, todo esto, por supuesto, está sujeto a una investigación muchísimo más amplia, con datos cualitativos más estructurados, con un protocolo que nos lleve a hacer un análisis más específico, pero es un alcance, es un inicio, y pues se puede expandir no solo a acondicionamiento físico, sino a otras áreas y a otras disciplinas, también a partir de las asociaciones donde nos estamos vinculando, ¿no? Y tan.